Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en el Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. Pero bueno, son las 2 de la tarde de hoy, 23 de agosto del 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Asimismo, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Cuando estén en Facebook, pongan La Visión ATL y ahí se podrán conectar con nosotros y podrán ver nuestra programación y este programa en vivo. Creo que a mí básicamente a través de la aplicación puedo escuchar toda la programación, pero fundamentalmente las noticias. Yo soy un adicto a las noticias todos los días y de cada rato. Es un problema, una desviación profesional, digamos. Pero bueno, ¿cómo se hace? Así son las cosas. Bueno, en la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante, además con una invitada de lujo, que se trata de la doctora Elena Morettini. Es un tema realmente transversal, es un tema que está confrontando hoy día la humanidad, no la Tierra, sino la humanidad completa. La doctora Morettini es licenciada en Geología de la Universidad degli Studi de Perugia, es doctora en Geoquímica de Isopos de la Universidad de Lausanne, ha ocupado importantes cargos de dirección técnica en empresas como Shell, Repsol, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina, Bradley Ashton, Fugro Geoconsulting. Asimismo, ha liderado el Task Force sobre Energía, Eficiencia de Recursos y Sustentabilidad del B20, del G20. Y ha sido asesora en geociencias y transacciones energéticas de YPF. Ha sido cofundadora del Comité de Diversidad e Inclusión, el primero de este tipo dentro de la industria energética de Latinoamérica. A nivel institucional se ha desempeñado como vicepresidente del programa de Horizon 2020, Marie Curie Research Network y la Comisión Europea desde el 2004, analizando proyectos técnicos de partnership, academia, industria para energía y medio ambiente en la formación del espacio científico europeo. Actualmente es presidente de la Comisión de Transiciones Energéticas del Instituto Argentino de Petróleo y Gas y advisor de transiciones energéticas para ARPEL. Muy buenas tardes, doctora Elena Morettini. Muy agradecido por haberme dado este tiempo. Sé que usted es una persona muy ocupada, pero igual le agradezco mucho eso. No, gracias a ustedes, muchas gracias Luis, buenas tardes a todos, gracias por esta extensa introducción sobre todos los roles míos a lo largo de muchos años. Un gusto estar con ustedes y un gran placer haber recibido esta invitación, muchísimas gracias. El gusto siempre será nuestro, doctora. El tema climático es un tema que yo le llamo un tema transversal que toca todo el universo. Es un tema que pareciera que la humanidad en términos generales no está enterada. Las decisiones políticas y técnicas que se han tomado son muy lentas por razones obvias. Roma no se construyó en un día en todo caso. Tomó mucho tiempo hacerlo lo que es Roma. Pero yo quisiera, doctora Morettini, que en este primer segmento hablemos para que la gente se entere lo más que se pueda, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es el calentamiento global? ¿A qué estamos expuestos?
¿Qué cosa es? Literalmente el cambio climático lo dice la definición misma y espero, por favor, Luis, corregime o pregúntame más o dame tu opinión si algunas de las cosas no son claras o no son como vos quisieras, ¿no? Que pudiésemos explicarla al público en general. Cambio climático, lo dice los dos términos, es un cambiamiento respecto a una media estacional a la cual estamos acostumbrados que se registra de determinado parámetro físico, con lo cual es una media matemática y respecto a esa media, obviamente lo que estamos viendo en este momento es que hay sobre todo un cambio de temperatura hacia un enalzamiento de esos mismos valores que porta o lleva a que haya un cambio muy importante para nosotros humanos que vivimos en el planeta respecto a la vivibilidad de determinadas zonas. Entonces aumentan o cambian factores de precipitación, de temperatura y de humedad, de viento, de sequía, y esto hace que nos encontramos a vivir en zonas a donde hasta un determinado momento hubo una cierta situación climática y hoy esa situación climática cambia. Con lo cual, obviamente, al cambiar nos enfrenta con unos estrés importante de habitabilidad y de condiciones de vida a las cuales tenemos que hacer frente. No solamente tenemos que hacer frente para mitigarlas, sino también para tomar algunas decisiones y resoluciones, sobre todo ahí a donde, como estaban hablando ahora, de los flooding, de las regiones limítrofas en Estados Unidos, nos encontramos en condiciones que hacen difíciles, sino imposibles, sino letal, seguir viviendo en determinadas zonas. Entonces, en ese sentido, el cambio climático nos aporta unos cambios a nosotros humanos, inhabitantes del planeta, que nos puede dificultar muchísimo seguir viviendo así como sabíamos vivir en las zonas a donde estuvimos viviendo hasta el día de hoy. ¿A qué se debe ese cambio climático? Se debe a muchos factores, algunos que son intrínsecos de la evolución misma de la historia del planeta. El planeta ha sido sujeto a muchos cambios de temperatura en su historia de 4.8 billones de años. Lo que pasa es que nunca el planeta ha estado sujeto a un cambio tan rápido. Ese cambio tan rápido que está ocurriendo desde 1950, sobre todo, aunque lo reportamos al comienzo de la Revolución Industrial, con lo cual 1780 más o menos, pero en realidad la registración y la variación más importante ha ocurrido desde 1948-50 al día de hoy, es el paso, el ritmo de ese cambio, y ese cambio es debido al ingreso en nuestra atmósfera de una cantidad muy alta, sobre todo de CO2, de muchos otros gases también, pero podríamos hablar sobre todo de dióxido de carbono, CO2, que directamente provoca un enalzamiento, un cambio de temperatura. Entonces estamos emitiendo en nuestra atmósfera cantidades cada día superior de CO2, que en este momento tiene una cantidad que se mide en partes por millones y que está alrededor de 430 partes por millones en nuestra atmósfera hoy en día. Esa cantidad de CO2 implica un aumento, tiene una relación directa, aunque no siempre lineal, con un aumento de temperatura. Entonces, el aumento de temperatura que se ha registrado en los últimos básicamente 70 años en el planeta ha tenido un ritmo que en ningún otro momento de la historia de nuestro planeta hemos visto tan fuerte. Entonces, es la tasa de cambio que es lo que en este momento nos está afectando muchísimo y que hace que puede ser muy difícil ir a encontrar otro lugar a donde tener condiciones de vida fáciles, así como las hemos conocido hasta ahora. Claro, sí. Sobre todo, doctora, porque la sociedad en general, pienso que ve eso que está ocurriendo como de manera muy lejana y es preocupante. Es decir, digamos que hay un esquema de desarrollo seguido por los países desde hace muchos años, fundamentado básicamente en energía fósil, y que llegó el momento de hacer un cambio, digamos, interesante, trascendental, pero todavía a la humanidad como que le cuesta un poco digerir, a pesar de los resultados que hubo, si se le pueden llamar de esa manera, con el COVID. La parálisis de la economía mundial provocó muchas cosas buenas, algunas cosas buenas,
Algunas especies salieron, creíamos perdidas. Se vio por primera vez que en algunos lugares había agua un poco más clara que en otras, pero la responsabilidad de eso es de ambos, sociedad, instituciones, gobierno, o es básicamente del gobierno que ha asumido todo un esquema de desarrollo de cada uno de los países. Esa pregunta se la dejo y me gustaría que me la respondiera después de esta pausa comercial. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Elena Morettini sobre el cambio climático. Doctora, antes de ir a la pausa, yo le dejé una inquietud, porque, es decir, las decisiones políticas son trascendentales en esto y no es que no lo han tomado, porque vemos ciertos avances. La Unión Europea aprobó una reglamentación bien interesante. Estados Unidos a mediados de julio aprobó también algo interesante que tiene que ver con la construcción de las nuevas casas y departamentos. Deben tener una salida para cada departamento, si se trata de edificio, o cada casa debe tener una entrada para la recarga de automóviles eléctricos. Ya ha tomado decisiones acerca de lo que debe haber en las estaciones de gasolina, que deben haber lugares en donde los automóviles pueden llegar, sobre todo aprovechando que el avance tecnológico hace que ya las baterías se carguen de una manera mucho más rápida, y ya no es 1 hora o 2 horas, sino que ya son 20 minutos y en algunos casos mucho menos. Y así sucesivamente. Entonces, los roles de la sociedad y el gobierno, ahí hay problemas. Problemas hay muchos, sin embargo creo que nadie puede considerarse afuera de la resolución de esos problemas. Entonces nosotros solemos decir que el dicho argentino de "it takes two to tango" es en realidad "it takes three to tango", y en estos hay roles que pertenecen a la sociedad civil, a las empresas privadas y a las organizaciones privadas y a las organizaciones públicas, entonces a los gobiernos y a la parte obviamente de políticas, ¿no? Entonces creo que en este momento nadie de nosotros puede sentirse afuera de esta participación, de esta co-creación juntos de lo que son nuevos valores de sustentabilidad, nuevos valores de sensibilidad hacia el cambio climático, para que todos hagamos nuestra parte. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo, Luis, que hay un rol para las grandes estrategias que claramente es un rol gubernamental y es un rol público, porque el tema de cambio climático no se resuelve con las acciones de reciclaje de una familia adentro de su household, sino que se resuelve obviamente de una manera estratégica, nacional, supranacional, de cooperación y de partnership y de acuerdos y de agreements, con lo cual claramente los roles y las escalas de los roles son distintos. En ese momento creo que hay muchos gobiernos y muchas organizaciones públicas nacionales y supranacionales que están haciendo mucho. Un ejemplo es seguramente la Unión Europea. Hay muchos países que están declarando su neutralidad al carbono al 2050. El primer país históricamente que hizo eso fue Inglaterra con Theresa May. El día mismo que ella abandonó su cargo de primer ministro, dijo: nosotros fuimos el país que más ha beneficiado de la revolución industrial a través de la energía fósil, seremos también el primer país que mete mano a resolver ese mismo problema, con lo cual hay claramente declaraciones y participaciones muy importantes, hay líneas, hay estrategias, hay planes estratégicos para intentar resolver de la manera más eficaz este problema. Es claro que todavía no hay un precio a la CO2 claro y fuerte para que nadie pueda empezar a pensar, o para que todos podamos empezar a pensar que la contaminación es cara y que por ende tenemos que bajar esos números para que nuestros negocios puedan seguir prosperando. Entonces en este momento
considero de grandísima importancia poner un precio internacional a la tonelada de CO2 producida por cualquier tipo de actividad, sea esa una industria fósil, así como cualquier tipo de otra industria energética, así como cualquier otro tipo de firm. Nosotros solemos pensar que hay emisiones solamente atadas a una cadena de producción importante. Hay emisiones atadas a cualquier actividad humana en este momento. Nuestra conversación tiene un consumo energético, por ende tiene una emisiones atada a ese consumo energético que es clarísima y que es calculable. Pero es cierto que, como decíamos antes, ¿no? Son las grandes estrategias que hacen la diferencia, y en este caso poner un precio, cosa que se supone se hará en la próxima conferencia, Conference of the Parties en Glasgow de las Naciones Unidas en noviembre. Poner un precio a la CO2 implica que todos sepamos cuantificar cuáles proyectos seguirán siendo rentables, cuáles no serán más rentables y en cuáles tenemos que actuar y operar para que justamente esa cantidad de CO2 vaya disminuyendo cada día más. Para los próximos 30 años seguramente, para los próximos 10 es una gran urgencia. Es una gran urgencia, efectivamente. Pero sin embargo, también estamos en pleno desarrollo de lo que se llama la revolución 4.0. Que viene a ponerle otro ingrediente a todo esto. Sí, esa creo que es una buena noticia, ¿no? Todo el tema de la digitalización que estamos viviendo con la transición tecnológica, muy importante, hoy acelera todas las acciones que nosotros podamos encontrar de resolución a bajar la cantidad de emisiones que era, ¿no? Las toneladas que estábamos diciendo, que son más o menos entre 50 y 60 gigatoneladas de CO2 por año que estamos emitiendo. La tecnología nos ayuda a acelerar cualquier solución estemos encontrando a ese problema. Y de un punto de vista también de la eficiencia organizacional nos ayuda la tecnología, nos ayuda la digitalización, con lo cual es muy importante que sustentabilidad y digitalización sean las dos tendencias principales en este momento del Recovery Fund, del Recovery Plan, del Build Back Better, de todo lo que se viene después de la pandemia. Y creo que si la pandemia nos ha enseñado algo de positivo es que justamente no podemos controlar determinados factores que están atados a la salud del planeta y a la manera en la cual nosotros tratamos el planeta. Con lo cual, si alguien tenía dudas antes de la pandemia de que la sustentabilidad y el cambio climático eran temas de relativo interés, seguramente la pandemia hoy ha puesto el acento y el foco en que necesitamos todos vivir en un planeta más sano y necesitamos todos hacer nuestra parte para que el planeta sea efectivamente un entorno más sano para nosotros. Cambiar nuestra forma de vida, por ejemplo. Cambiar nuestra forma de pensar, antes que nada, es una revolución cultural muy importante, la que yo llamo la de carbon thinking. Tenemos que tener este carbon budget adentro de nuestro pensamiento todos los días. Tenemos que salir a caminar al lugar de tomar un auto, tenemos que pensar si una familia está comprando 3 autos porque de repente entre los niños y los adultos son muchos los que quieren una libertad manejando. Bueno, toda esa acción de consumo se tiene que repensar. Tenemos que pensar que 3 autos terminarán en un cementerio de autos de acá a 15 años, contribuyendo a un piling up de residuos que no podemos, de los cuales no podemos liberarnos fácilmente. Tenemos que pensar en una economía que yo llamo esférica más que circular, o sea, que esté toda muy pensada en sentido de renovación y de regeneración. Y que esta sea nuestra nueva economía, nuestro nuevo modelo económico, y que haya trabajo y que de acá se genere un impulso para el consumo mismo, pero que sea un consumo mucho más responsable. Claro. Dígame una cosa, doctora, porque he estado leyendo sobre el tema desde hace tiempo y he visto la experiencia de los suizos, por ejemplo. ¿El metano es mucho más perjudicial que el CO2 o son de igual de peligrosos y uno se complementa con el otro? No, el metano es más peligroso que la CO2 en el sentido de que tiene un warming potential muchísimo más alto, casi a igual cantidad de tiempo de permanencia en la atmósfera. El metano tiene un poder de calentamiento de las moléculas alrededor que es casi 80 veces más grande de lo de la CO2. Entonces, la diferencia es por la cantidad de CO2 que se emite.
la diferencia es por la cantidad de aumento de temperatura que permite el metano en su concentración respecto a la CO2. Son todas moléculas, ¿no?, que interactúan con la atmósfera. Interactuando con la atmósfera le imprimen un aumento de temperatura mucho más grande el metano que la CO2. Con lo cual, tener mayor concentración de metano implica automáticamente tener un potencial de calentamiento mucho más grande, 80 veces más grande que con el mismo cuantitativo de molécula de CO2. El metano es un gas natural que se produce a través de la combustión y que entonces tenemos que poder capturar para que cualquier tipo de producción que todavía ocurre de gas natural, sobre todo, y de productos fósiles, no complique aún más la concentración de lo que se llaman gases a efecto invernadero. Entonces, el metano, hoy asociado sobre todo a la producción de gas natural, hay que capturarlo y hay que reinyectarlo o hay que tratarlo de alguna forma, pero antes que nada hay que capturarlo. Entonces, nosotros, sobre todo del sector energético fósiles, lo que estamos intentando hacer para que las transiciones energéticas sean justamente hacia una producción de energía abatiendo emisiones, capturar cuanto más posible todas las emisiones de metano asociadas a la producción de gas natural. Ahora, muchos dicen, vayamos directamente a un corte de esa producción de gas natural, así como a un corte de producción de petróleo. Bueno, eso sería lo ideal. Sin embargo, no hubiera vida en este momento en el planeta si nosotros cortáramos la producción de energía atada a productos fósiles de hoy a mañana. Esto es algo que nosotros tenemos que entender todos, que las renovables son un camino, pero que en este momento, 2021, mientras nosotros estamos hablando, cortar el insumo de energía que proviene desde las energías fósiles es imposible, absolutamente imposible. Entonces, sabiendo que eso técnicamente no es viable, tenemos que hacerlo de la manera más limpia posible. Sí es viable exigirle a todas las compañías que producen energía a través de la combustión fósil o a través de productos fósiles de capturar esas emisiones, de reinyectarla en el subsuelo o de encontrarles técnicas alternativas de buffering o de compensación. Eso sí se puede. Se puede y se puede aún más con un precio de petróleo de $70 por barril. Puede exigir a las compañías petroleras que produzcan lo que yo llamo un barril transparente. O sea, un barril del cual yo sepa todos los números que tengo que saber qué producción de CO2 asociada tiene, qué producción de metano asociado tiene, qué tipo de compensación se está haciendo para seguir produciendo ese barril de petróleo y tener una transparencia de información hacia el público para que todos sepamos que le podemos exigir a esas compañías, con un precio del petróleo, vuelvo a decir, de $72 por barriles, de que ese barril se tiene que producir limpio de gases a efecto invernadero. Y eso se puede. Si nosotros vamos a Marte, es imposible pensar que no podamos producir un gas natural libre de CO2 y de metano. Sí podemos. Se trata simplemente de invertir en la tecnología que nos ayuda a hacerlo. Interesante, interesante. Doctora, permítanos ir a una nueva pausa. Por supuesto. Ya regresamos. Estamos conversando con la doctora Elena Morettini acerca del cambio climático. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Elena Morettini acerca del cambio climático. Doctora, en este renglón, en este segmento del programa, quisiera que nos hablara acerca de cómo va la legislación internacional. ¿Qué podemos esperar? Leyendo lo que nosotros, lo que se ha hecho, ¿es suficiente? ¿O nunca será suficiente lo que podamos hacer? Sí será suficiente, seguramente hay mucho pensamiento y muchas acciones sobre, como decíamos antes, ¿no?, esos acuerdos supranacional. Por ende sabemos bien a dónde poner la atención. Sin embargo, es cierto que, por ejemplo, que todavía sea posible tener centrales a carbón es algo que llama un poco la atención en esa lucha al cambio climático. O sea, es cierto que nos esperábamos, sobre todo del G20, que en este momento está ocurriendo en Italia,
que las resoluciones sobre energía y sustentabilidad fuesen ya definitivas en respecto a, por ejemplo, la abolición y ya la ausencia, digamos, de permisos para centrales a carbón. Yo personalmente creo que esto va a venir a final de año, así que no nos queda mucho para esperar, pero claro, entiendo también que muchas críticas surgieron de ahí, como si todavía no estamos listos para eliminar una fuente fósil que es reemplazable por las otras dos y que es la más contaminante, seguramente algunas preguntas y dudas y preocupaciones surgen. Yo confío que a final de año, en el Conference of the Parties de las Naciones Unidas, como decíamos antes, en Glasgow en noviembre, todos estos temas serán muy sobre la mesa, sobre todo porque es, creo, muy responsable pensar que podamos sostener ese ritmo de eventos fatales y eventos graves que estamos viendo desde un punto de vista de las inundaciones, de la sequía, de los incendios, de la ola de calor, etcétera, para que esto pueda seguir, ¿no?, de una manera absolutamente no reglamentada en sus acciones de contraste. Así que tengo mucha confianza de que los gobiernos y las asociaciones supranacionales en Glasgow en noviembre vayan a encontrar una manera, de nuevo, para poner un precio a la CO2 y para decidir de eliminar definitivamente algunas fuentes fósiles que ya no son más necesarias. O sea, todo lo que dije antes a propósito de gas y petróleo no aplica más al carbón. O sea, de estos tres elementos fósiles, uno es fácilmente eliminable y es lo que hay que hacer. Claro. Doctor, aquí hay un oyente que pregunta, cuando usted habla del precio del CO2, ¿qué significa en términos populares, coloquiales? Significa simplemente que podemos verlo de dos maneras. Podemos ver la CO2 como la nueva commodity, a la cual ponemos un precio, con lo cual cualquiera de nosotros produzca una tonelada de CO2 va a tener que pagar un impuesto. Ese impuesto hoy en día está entre, el abanico de precios es enorme, está entre, creo, $0.60 cuando los pagamos como parte de nuestro combustible para autos, hasta los $120 que pone Suecia a cualquier tipo de cadena de producción que esté efectivamente liberando CO2. Este abanico es enorme, se estima que en realidad podríamos empezar a poner un precio razonable entre los 40 y los $80 por tonelada de CO2. Eso significa simplemente que todas las empresas petroleras que estén liberando una CO2 vayan a tener que pagar un precio para esa contaminación. Es un principio que desde Kioto, desde 1997, estamos pensando, por ahí también antes, era el Polluting Pay Principle. Entonces, cualquiera de nosotros esté produciendo elementos contaminantes va a tener que pagar. Y ese precio para la CO2 está internacionalmente pensado entre 40 y $80 para que tenga sentido. En realidad sabemos, por los cálculos que se hicieron, que tendría que estar entre 100 y $120 por tonelada de CO2. Es un precio muy alto que no todos los países van a poder permitir. Con lo cual, estaríamos contentos empezando con un precio de la CO2 ya alrededor de los $40, que es más o menos el mercado que está teniendo en este momento la CO2. Empezando de ahí por arriba, todo va a ser una mejora respecto a la situación actual. Claro, eso complica mucho las cosas. Pero vea, doctora, hoy, leyendo las noticias, vi, por ejemplo, que hay 3 países, deben haber más, pero lo que apareció en la noticia, Guyana, Surinam y Ghana, que incrementaron sus inspecciones, sus estudios para la producción, el aumento de la producción de petróleo. Es decir, claro, estamos viendo eso, pero están decididos en producir aún más petróleo. No se ha tomado ninguna decisión, porque es que además es tan complicado, doctora, que esos países están mirando el petróleo como la fuente de sustentación de su población. Con ellos, por eso comen. No hay ninguna otra fuente de recursos, no hay otra fuente de riqueza para esos otros países. Pero por otro lado vemos cosas espantosas, como es el caso de la Amazonia. Yo vi hoy una noticia de Brasil que hay ha habido una pérdida de más o menos 3 millones de
de kilómetros, algo así, que se han perdido. Se estima que... Es decir, cómo abordar ese tema del desarrollo con el hambre? Porque estamos hablando de cosas realmente importantes. Por eso se habla de una Just Transition Mechanism. El just es un just en el sentido de justicia, de una justicia que tiene que ser una justicia social y económica para todos los que todavía necesiten desarrollarse a través de estas commodities. O sea, no sería muy justo haber dejado los países europeos y los norteamericanos desarrollarse basándose en la producción en el Mar del Norte o en otra provincia petrolera mundiales de esta commodity, obviamente todo Medio Oriente, ¿no? Y hoy no permitir a Guyana o a otros países mucho más pobres, mucho más de economía en desarrollo, no poder hacer sus pasos de desarrollo a través de esas mismas commodities. Entonces hay que entender y encontrar un mecanismo just a nivel global, a donde quien hoy pueda ayudar o pagar más lo haga, porque del otro lado hay un desarrollo necesario de economías emergentes. No podemos absolutamente no permitir a economías menores de seguir desarrollándose ahora que tienen descubierta una commodity o una fuente de ingreso tan importante. Entonces esto se tiene que hacer, digamos, de alguna forma creo que el planeta es muy justo, ¿no? Respiramos todos bajo la misma atmósfera, con lo cual todos nos tenemos que hacer cargo. Y si en este caso Guyana se hará menos cargo, serán otros países más desarrollados a hacerse más cargo. Es necesario tener muy claro ese balance entre economías fuertes y economías emergentes, para que no nos encontremos en situaciones como la de Haití, o sea, para que todos podemos ser mucho más solidario, bajo obviamente una ley de mercado, bajo seguramente unas reglas internacionales, pero no podemos hoy obviar a pensar que esa atmósfera es la misma para todos. Esa concentración de la cual estamos hablando de CO2, de parte por millones, es la misma. Claramente va a haber un efecto más directo en zonas que son más contaminadas que otros, pero en realidad el equilibrio, el planeta es chico, más allá de que a nosotros nos parezca muy grande, es chico y es un sistema relativamente maravillosamente complejo, pero al mismo tiempo de un punto de vista de las leyes de dinámica y termodinámica bastante sencillo, se equilibra. O sea, ese porcentaje de CO2 está compartido entre todos y por eso que físicamente está compartido entre todos, tiene que tener también una condivisión de reglas económicas y sociales que estén compartidas entre todos y que sean lo más justas posible, para que no podamos impedir un desarrollo, y si lo impedimos, que tengamos mecanismos de compensación para que Guyana, como vos mencionaste, u otras economías emergentes puedan seguir un camino de desarrollo. Ojalá que ese camino de desarrollo esté separado y no esté necesariamente atado a un desarrollo energético que en muchos casos todavía está atado al fósil. Eso seguramente es algo que podemos esperar y por el cual podemos trabajar. Claro. Ahora, usted me está diciendo que los que producen mayores emisiones son los que tienen que comenzar rápidamente a hacer el cambio. Absolutamente sí, también porque son economías muy desarrolladas, entonces es una gran responsabilidad de todo el mundo de economías fuertes, reducir sus emisiones antes de que lo hagan las economías emergentes, sin duda, y en esto el Tratado de París está muy claro, o sea, hay un mecanismo de solidaridad que tiene que funcionar entre economías fuertes y economías que se están desarrollando, entre países que tienen una cadena de producción fuerte y afirmada en respecto a otros que todavía la están formando. La ventaja igualmente existe en ser un país que todavía no tiene, o sea, yo creo que los países de economías emergentes tienen una ventaja grande, que es la de poder tomar ya preparados y listos off the shelf determinada política y mejores prácticas que los otros han tenido que transitar con un trial and error. Entonces hay una ventaja hoy en no estar todavía al día con las últimas reglas o con las últimas tecnologías, porque las tecnologías que estamos tomando hoy en día van a ser mucho más eficaces de las que tomamos hace 10 años atrás. Con lo cual, las economías que hoy empiezan su camino de Green Economy van a poder tener una ventaja que es la de tomar los últimos productos, los mejores productos, las mejores prácticas, y que los otros países ya han transitado
teniendo que de alguna forma pagar por algunos errores que claramente son los errores de quien empieza primero, ¿no? Claro. Hablando de los objetivos que todo el mundo pone como fecha el 2030. Sí. O sea, ¿es real eso? Es imperativo más que real. Esa es otra cosa. Es imperativo. No podemos, si nosotros no logramos mantener la temperatura del planeta 1.5 o 2 grados por debajo de la temperatura relativa a la revolución industrial antes de 2030, no vamos a poder entender qué efecto de resonancia ese aumento de temperatura puede tener sobre el planeta. Con lo cual es imperativo que nosotros bajemos esa concentración de CO2 en la atmósfera en este momento, de ahora al 2030. Y eso no va a ser fácil porque seguramente, por lo que hemos visto en los últimos 2 años, la tendencia de aumento de temperatura en los próximos 10 no va a cambiar. Pero nosotros tenemos que operar para que esa tendencia pueda cambiar a partir de 2030. Claro. Sin querer acusar a nadie, doctora, ¿cuáles son los 3 países que más emiten? Y creo que son China, Estados Unidos y supongo el conjunto de los países europeos, pero podría estar equivocándome porque en realidad la Unión Europea haya alcanzado un abatimiento de sus propias emisiones en respecto al 1990, si no me equivoco. Yo a veces con los números me confundo porque estos números son muchos, pero sí, sin embargo, la Unión Europea ya ha reducido de un 30% sus emisiones en respecto a una línea base que creo que sea la de 1990, pero podría ser la de 1980, en eso puede ser que me equivoque. Entonces, claramente China y Estados Unidos son 2 países que tienen muy altas sus emisiones y que necesitan una intervención muy importante, China antes que todo. Claro. Doctora, vamos a una nueva pausa, pero al regreso yo quisiera que habláramos de América Latina. De acuerdo. ¿Cómo estamos en eso? Estamos conversando con la doctora Elena Morettini acerca del cambio climático. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Morettini. Doctora, como le dije, a nosotros nos gustaría saber en qué situación se encuentra América Latina. Fíjense, hace unos días circuló un informe que yo no sé si pensar en ese, ellos le dicen que ya para el 2100 gran parte de México, Argentina, Venezuela va a estar bajo las aguas. Informe que no desmiente la Organización de Meteorología Mundial. También hoy apareció una noticia importante que es Brasil, la principal reserva hídrica del mundo, perdió más de 3 millones de hectáreas con agua dulce. Entonces, América Latina no es solamente Brasil o Venezuela o quizás México, es más grande que eso. ¿Cómo está viendo usted la situación de América Latina? Como bien dijiste, América Latina es muy grande y las realidades energéticas y geomorfológicas son muy diferentes de país a país. Entonces, por ende, la matriz energética de cada país de América Latina es muy distinta. Si Chile tiene una matriz energética muy diferente de la Argentina, que a su vez la tiene muy diferente de la de Brasil. Sabemos perfectamente la que fue la matriz energética de Venezuela y lo que ha implicado este país para la producción de petróleo a nivel internacional, ¿no? Como parte obviamente del consorcio de los países productores principales del mundo. Así que creo que hablar de América Latina en general no es fácil. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos decir como tendencias comunes. América Latina empieza su viaje de transiciones energéticas básicamente en 2018, no mucho antes. Con lo cual, todo el tema de una producción de energía más limpia es un tema relativamente reciente, más allá de que seguramente hay situaciones de hidroelectricidad en Brasil y en Chile muy importantes. Chile ha tenido un desarrollo de energía renovable mucho antes y con mucha más conciencia que otros países en el continente. Hoy en día Colombia está avanzando mucho en respecto a las transiciones energéticas, toda la parte de producción de energía abatiendo emisiones. México es parte de políticas, política empujada por el Environment Defense Fund de Estados Unidos a nivel de Canadá. O sea, la verdad que hay realidades que son muy adelantadas también en el continente, son muy variadas. Sin embargo, tampoco es uno de las áreas del mundo a peor contaminación de un punto de vista energético, con lo cual hay siempre un balance. Es un tema complicado lo de
gestionar la matriz energética de un país, y yo siempre digo que no lo tenemos que complicar más en el sentido de estar seguros que a esa mesa de decisión estén sentados expertos, estén sentadas personas técnicas que sepan tomar decisiones o que sepan sugerir decisiones que sean las mejores de un punto de vista tecnológico y técnico. Me refiero a las elecciones, obviamente, de diferentes tipos de energía que tienen que ser siempre todas complementarias, ¿no? Yo, más allá de todo lo que estuvimos diciendo, que claramente el sector energético fósil es responsable del 60% de las emisiones de CO2 que tenemos al día, con lo cual nadie quiere decir que esto no sea así. Sin embargo, es también un sector energético que nos ha permitido un desarrollo fenomenal a nivel de humanidad, y esto tampoco lo podemos descontar. Entonces hay que ser justos, correctos y árbitros superpartes al momento de elegir o de decidir determinadas políticas y determinadas estrategias. Puedo dar otro ejemplo: la energía nuclear nunca ha tenido una buena prensa, sin embargo es la energía a cero emisiones. O sea, si hoy el planeta estuviese todo alimentado por energía nuclear, no estaríamos teniendo un problema de calentamiento climático. Esto tiene que ser muy claro, ¿no? O sea, hay unas realidades científicas y tecnológicas que hay que decirla como corresponde. También sabemos que, por ejemplo, no podemos alcanzar una densidad energética todavía suficiente con las renovables, y de las renovables, algo que yo me encargo de decir todo el tiempo, de nuevo volviendo a una complementariedad entre energías, es que no hemos hecho todo el estudio de lo que es un full life cycle assessment de las renovables. O sea, ¿qué hacemos una vez que los paneles solares están dismissed? ¿A dónde los vamos a enterrar? ¿Qué pasa con todos estos materiales? O sea, tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que hacemos tiene una producción de desechos y tiene una producción de CO2 asociadas. Obviamente, algunas formas energéticas mucho más que otras. Esto lo estuvimos diciendo a lo largo de esta charla. Nadie está diciendo que tenemos que seguir construyendo centrales a carbones, pero también tenemos que estar muy atentos y muy conscientes de que todos los paneles solares que estamos construyendo, todas las turbinas eólicas que estamos construyendo, tienen unos desechos muy importantes que todavía no hemos resuelto, y tienen una cadena de supply chain del litio y de todos los elementos raros y de todos los elementos y metales críticos muy poco sustentable. Entonces, cuando vamos a excavar y cuando vamos a hacer el mining para todos estos elementos y tierras raras y metales críticos, etcétera, etcétera, tenemos una cadena, un supply chain, que no es tan sustentable. Entonces, tenemos que tener personas expertas que vean esto de una manera muy holística, muy integrada, y que nos sepan devolver los porcentajes correctos de justamente de coparticipación de determinadas energías, y que sobre todo vayamos a una política, obviamente, de reducción de consumos, a políticas miradas inteligentes de reuso, de economía circular, de economía esférica, de diferentes tipos de energía, de compenetración de esa energía. O sea, es un mundo nuevo lo de la green economy, si así la queremos llamar de un punto de vista general, que es una economía regenerativa que necesita cabeza, política, estrategia, transparencia, honestidad de pensamiento, transparencia de cifras, trazabilidad de cadena de valor, ver cuánto carbono está asociado a cada producción en cada etapa de la cadena de valor, para que podamos tener un cálculo final. Porque, como decíamos antes, esta temperatura va a explotar si nosotros no mantenemos bajo control el porcentaje de CO2 que tenemos en la atmósfera. Y ese porcentaje es un número finito, lo tenemos que tener claro como cálculo, de hecho lo tenemos claro como cálculo, y vamos a tener que permitir determinadas acciones o favorecer determinadas acciones respecto a otras con conocimiento. Vamos a tener que tener una política estratégica energética clara por cada país, balanceando la que es la realidad de la matriz energética de Chile respecto a la de Argentina, respecto a la de Brasil, respecto a la de Colombia, todo lo demás, Bolivia, etcétera, etcétera, Ecuador y todo, obviamente, la región, también haciendo acuerdos supranacionales que puedan beneficiar una economía verde a nivel global, porque vuelvo a decir, respiramos todos bajo la misma atmósfera, con lo cual los floods que estamos viendo, las inundaciones, el nivel del mar que vos mencionabas al principio, etcétera, 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 necesitan de una política global de atención a estos factores críticos del planeta. Claro. Lo que pasa es que entiendo perfectamente, pero sin embargo me crea una duda. Estamos, mucha gente, en la cual me incluyo,
fijándonos, por ejemplo, en energía eólica, pero sin tomar en cuenta que esa energía, esos equipos que producen energía con el viento, también están construidos con materiales que también son contaminantes. Hay que, por eso el Full Life Cycle Assessment es el lo trabajo. mismo la solar. Estamos como en un círculo que no podemos romper. Lo podemos romper, sobre todo lo tenemos que analizar para que las decisiones que tomemos sean las correctas, porque seguramente una pala eólica de 30 metros de brazo resuelve más desde un punto de vista de la energía que, digo por decir, porque no sabría hacer esa comparación en el inmediato, de no sé cuántos kilómetros cuadrados de cobertura a paneles solares. O sea, estos son los números que tenemos que tener muy a la mano para ver en qué camino ir, a dónde nos crea una contaminación de paisaje las palas eólicas respecto a dónde no, porque seguramente en el offshore de Holanda o de Inglaterra vamos a tener un espacio infinito para poderlo hacer. Entonces, todas estas decisiones tienen que ser decisiones tomadas de una manera consciente, con conocimiento, con números a la mano, con número de nuestro carbon budget, con número de nuestra cadena de valor, cuán sustentable es un supply chain del litio respecto a un supply chain, por ejemplo, como digo siempre, de minerales y metales creados sintéticamente en laboratorio. Muy importante el trabajo de laboratorio. El trabajo de laboratorio que nosotros científicos podemos llegar a hacer es importantísimo para crear nuevos elementos que por ahí, o nuevos minerales, o nueva materia, que por ahí resuelve con características mucho mejor lo que todavía de un punto de vista natural no hemos resuelto. O sea, en algunas cosas podemos pensarnos hasta superiores si queremos crear productos ad hoc que nos ayuden a resolver determinada problemática. Claro. Pero hay que pensar, hay que estudiar, hay que tener estrategias claras, hay que debatir lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Esto se tiene que hacer cada vez más y cada vez, obviamente, ¿no?, en mesas de decisiones a donde expertos se sientan y debaten cuál puede ser la mejor matriz energética de Chile o cuál será la mejor supply chain de Argentina en excavando litio en los salares. Todo esto tiene que estar sobre la mesa, tiene que estar muy pensado y muy compartido. Así es. Doctora, nos quedan 2 minutos de esta formidable conversación. Muchas gracias. Entonces, no se puede ir sin decirle a la gente que nos está escuchando y que nos va a seguir escuchando, porque este programa se va a distribuir, ¿cómo puede ayudar? ¿Cuál es el granito de arena que puede aportar para una mejor sustentación de la vida en el planeta? Hay muchas acciones que se pueden tomar. Vuelvo a decir lo que dije al principio, las grandes acciones son las estrategias a nivel nacional y supranacional, porque nosotros podemos hacer muy poco como seres separados e individuales. Hay que hacer grandes políticas y grandes estrategias. Sin embargo, como dijimos, todos somos responsables. Seguramente caminar, seguramente disminuir el número de autos por familia, porque no es necesario que todos nos podamos mover en tiempo distinto. Coordinémonos un poco y un auto por familia tendría que ser más que suficiente. Y seguramente caminar, no tomar un ascensor, seguir caminando. Yo cuando trabajaba en YPF estaba en el piso 30 y lo caminaba todos los días. Y al principio me parecía algo de absurdo y se convirtió en un ejercicio fenomenal, fantástico. Te seguís manteniendo más o menos en shape, haces un favor al planeta, haces un favor a tu circulación cardíaca. Hay muchos beneficios en tomar decisiones pensadas a favor del planeta y a favor de las personas. Y creo que en esto sí, seguramente caminar, comprar menos autos y pensar en cómo podemos resolver el tema de muchos de los residuos, tirar mucho menos comida, compartiendo obviamente también situaciones de dificultades de otras personas. O sea, es una estrategia de pensamiento que involucra un poco todo. Sí. Bueno, doctora Morettini, realmente esta ha sido una excelente conversación que he sostenido con usted. Estoy infinitamente agradecido por esta información que nos ha brindado, por ese tiempo que yo sé que usted es una mujer muy ocupada y que nos ofreció muy gentilmente. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gran placer. Un gran placer. Muchas gracias, Alexia, por estar siempre con nosotros
apoyándonos. Con todo gusto, que pasen una bonita tarde. Una bonita tarde, un fuerte abrazo a todos y bueno, nos veremos el próximo viernes. Gracias, doctora Morettini. Gracias a ustedes. Estás escuchando lavisionradio.net. Transmite las